Mateo capítulo 10, verso 16, ¿ya estamos ahí? Bien, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Padre, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias por tu grande amor y tu misericordia. Porque tú, Señor, nos permites, Dios, estar nuevamente aquí, Señor, para compartir, Señor, de tu palabra. Señor, ayúdanos, Dios, porque sin tu ayuda, Padre, no podemos caminar. Señor, ten misericordia, Señor, y enséñanos, Señor, lo que tenemos que hacer, Padre. Te pido, Dios, en esta hora, Señor, que me uses solamente como un instrumento, Señor, en tus divinas manos. Que tú seas, Señor, el que esté, Señor, conmigo, Padre, y con la iglesia, Señor, reunida en este lugar. Bendice, Señor, este lugar, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre. Bendice, Señor, tu palabra, Padre. Y que sea, Señor, de edificación, Señor, para todos los que estamos aquí, Señor. Te damos honra y gloria, Padre, porque tú nos permites, Señor, estar aquí, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que a ti sea, Señor, la honra, Padre, y la gloria, por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Damos gracias a Dios, hermanos, porque estamos aquí nuevamente para alabar y glorificar a nuestro Dios. Anoche, cuando me iba a dormir, me ponía a orar y le pedía mucho al Señor que lo que les quiero compartir en esta tarde, hermanos, sea de bendición. Y que Dios respalde, hermanos, mi trabajo. Es un poco difícil y complicado lo que quiero expresar en esta tarde, pero con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, en el versículo que iniciamos, dice: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Yo meditaba en este pasaje de la Escritura, hermanos, porque platicando yo con una persona de Colón, estaba yo compartiéndole de la palabra de nuestro Dios, y me comentó algunas cosas que me puso a meditar. Estábamos compartiendo y me decía: yo tengo un hermano que es cristiano y tengo una hermana que es testiga de Jehová y tengo un cuñado que es testigo de Jehová. Y me decía: pero hay una cosa muy, muy rara. Y yo me venía me iba a este pasaje de la Escritura, hermanos, porque me decía: en los testigos de Jehová, ahí en el lugar donde se congregan, ahí en Colón, llegaron unas personas, se empezaron a congregar ahí. Después empezaron a indagar por ahí, entre los que se congregan ahí, quién es el que tenía dinero. Y como mi hermana es viuda y pues sí le dejaron algo, a veces es difícil hablar de este tipo de cosas, hermanos, pero yo siento que es necesario para todos nosotros. Me decía: mi hermana está amenazada de muerte. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, en este pasaje de la Escritura, nos dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. El Señor, hermanos, cuando se refiere en medio de lobos, está hablando, hermanos, literalmente acerca del hombre de pecado, del hombre malo, del hombre que se dedica a obtener lo ajeno. Y yo creo, hermanos, nosotros
como hijos de Dios debemos de tener mucho cuidado, hermanos, aquí en la iglesia, de qué es lo que comentamos o qué es lo que platicamos con la gente, hermanos, no solamente allá afuera, sino incluso, hermanos, con los que vienen a este lugar. ¿Por qué se los digo, hermanos? Porque de repente allá afuera se comentan muchas cosas, hermanos, de aquí de la iglesia, que a veces suceden, hermanos, o que a veces se comentan, hermanos, de gente, hermanos, que viene solamente a informar o a sacar información. Y yo creo, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en este tipo de cosas, hermanos. Porque estamos viviendo, hermanos, yo creo que siempre lo hemos dicho, hermanos, estamos viviendo en unos tiempos, momentos muy difíciles. Y yo les soy honesto, hermanos, aquí ha habido personas que han venido solamente a sacar información. Y lamentablemente, hermanos, han obtenido a veces la información que quieren llevarse. Yo creo es bien interesante, hermanos, nosotros como iglesia, de protegernos. Usted ha visto, hermanos, a lo mejor no va. Mire, yo en el ejército vi, hermanos, los entrenamientos del ejército. Y cuando están haciendo sus entrenamientos, sus ensayos, van con su arma, hermanos, y van agazapados y se dan una marometa y el otro va atrás. Y el que se da la marometa se va cuidando hacia adelante. El que va atrás se va, tira la marometa y cae hacia atrás cuidando la espalda del que está adelante. Y yo creo, hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidarnos de las cosas, hermanos, que comentamos, hermanos, con la gente. Porque es bien difícil, hermanos, ahorita en estos tiempos. Hay mucha gente, hermanos, que además se está cuidando a ver qué beneficio saca, hermanos, de la iglesia. Y nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos, porque dice la palabra de Dios: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y nos dice: sean prudentes como las serpientes. La serpiente, hermano, tiene características, hermanos, de ser bien prudente. La serpiente, cuando ya va, hermanos, cuando usted ya va a llegar a donde ella está, más la de cascabel, empieza a chillar el cascabel, señal de que ahí está, para que usted ya no se acerque más. Si usted se acerca más, hermanos, ya cuando suena el cascabel es porque ya está lista, hermanos, para atacar. Y si usted se acerca más, hermanos, lo va a atacar. Pero si usted no se acerca más, el animal va a agarrar y se va a ir. Y no va a hacer nada. Y la Biblia nos dice, hermanos, que seamos sencillos como las palomas. Al menos usted sabe cómo es la paloma. Y esto nos enseña el Señor, hermanos, que nosotros seamos así de igual manera. Él nos ha enviado, hermanos, estamos en este mundo donde se manejan todo tipo de pecado, hermanos. Y más a estas alturas. Entonces es cuando nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de todo este tipo de cosas. Hace algunos años, hermanos, cuando yo no me congregaba todavía aquí, a mí me mandaban mucho a las juntas de la UPAC. Y en esas reuniones había un varón, un siervo de Dios, que siempre decía que nosotros debemos de ofrendar todo lo que traemos. Vamos, si ahorita una suposición, si ahorita se fuera a ofrendar y que yo les dijera: ¿saben qué, hermanos? Pasen y ofrenden todo lo que traen. Todo. No echen monedas, echen billetes y todo lo que traen. Imagínese, hermanos, si usted trae uno de a 50 y es el único que trae, ¿cómo lo va a echar, verdad?
Imagínense si trae uno de a 1000 y es el único y ¿cómo lo va a echar? Y decía, no es tiempo de vacas flacas, es tiempo de vacas gordas. Hablar de dinero, hermanos, es muy delicado, pero a veces es necesario. Este varón, hermanos, no pasó mucho tiempo en que lo secuestraron, porque siempre decía que él se llevaba montones. Y lo secuestraron, hermanos, ¿y saben cómo sucedió? Fue uno de los mismos que se congregaban en la iglesia y fue otra persona de fuera. Y lo secuestraron, hermanos. Hablar de estas cosas a veces es un poco complicado, pero nosotros tenemos que ser, hermanos, que ser prudentes, sencillos y ver, hermanos, qué es lo que vamos a platicar. Les decía, hermanos, hay ocasiones que hay personas que nada más vienen a observar, a checar quién tiene, quién no tiene. Y nosotros debemos de cuidarnos, hermanos. Nosotros debemos de protegernos porque somos un pueblo de Dios. Somos hijos de Dios, hermanos. Y como tales, hermanos, tenemos que protegernos, hermanos. Pero imagínense si a mí me vienen y me dicen, pues es que, oye, ¿quién es el que aquí en la iglesia tiene algo de varo? No, pues fulano, sutano, mangano, no, eso sí tienen. No, esos están pesados. Imagínense, hermanos, en lugar de yo proteger a mis hermanos, los estoy enviando, hermanos, hacia los lobos. Los estoy enviando, hermanos, a la cueva de lobos. Entonces yo creo que es algo bien interesante, hermanos, de nosotros protegernos como hijos de Dios, de ver, hermanos, por nosotros mismos, de cuidar la iglesia, de ver que caminemos todos unidos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Si ve que yo por ahí se me va la lengua, hermano, dígame y ore por mí. Pero es algo bien interesante, hermanos, lo que la palabra de Dios nos está hablando, hermanos, a cada uno de todos nosotros. Créelo, hermanos, que yo he sabido cosas que salen de aquí de la iglesia que digo, ay caray, pues yo no sabía, yo no estaba enterado. Y se comentan allá afuera. Y es cuando uno se pone a meditar y dice, bueno, ¿de qué se trata? Nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos, tenemos que seguir caminando y cuidarnos unos a los otros. Cuidarnos las espaldas, hermanos, cuidarnos, hermanos, que el enemigo no venga, hermanos, y quiera hacer estragos en nuestras vidas. Y a mí me llamaba mucho la atención esto, hermanos, y me iba a este pasaje de la Escritura que para mí, hermanos, es tan interesante, que dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. El lobo, hermano, el lobo está cazando nada más a su presa. El lobo, hermanos, está cazando nada más, hermanos, a las ovejas. Y cuando hay un rebaño, hermanos, de ovejas, el lobo nomás está cazando, hermanos. ¿Y sabe cuál va a ser su presa? Aquella que esté un poco chaparrita, desnutrida y que no tenga mucho aliento. Esa es su presa. ¿Por qué, hermano? Porque el lobo, hermanos, ataca a su presa y para que no se le sea quitada su presa, hermanos, la agarra del pescuezo hasta que la asfixia, y cuando ya está muerta su presa, hermanos, la toma de la cabeza y se le echa en el lomo, se le echa arriba. Y corre, hermano, se va, porque ella lleva su presa. Y por eso el Señor nos habla, hermanos, y nos dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos.
sean prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Nosotros, hermanos, estamos en este mundo y estamos expuestos a muchas cosas. Porque la maldad, hermanos, se ha multiplicado y cada vez se multiplica, hermanos, aún más. Pero nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos, como siervos de Dios, como hijos de Dios, como familia que somos. Tenemos que cuidarnos, hermanos, los unos a los otros. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en Ezequiel. En Ezequiel capítulo 22, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Glorifique a Dios, hermanos, cuando llegue. Ezequiel capítulo 22, versículo 27. Yo le voy a invitar a un hermano que tenga una voz así fuerte que le dé lectura. ¿Quién dijo yo? Adelante, hermana. Veintidós y 27. Gracias, hermano. Nada más checa, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y yo creo que es bien importante, hermanos, que nosotros meditemos, hermanos, lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Y chequemos, hermanos, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Porque en este mundo, hermano, estamos expuestos a pasar por muchas cosas. Pero una cosa tan importante, hermanos, es de que nosotros somos hijos de Dios y que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, cuidemos, hermanos, de lo que nuestra boca dice para con los de afuera, hermanos. Yo creo que es bien interesante, hermanos, todo esto, hermanos. ¿Por qué se los digo, hermanos? Aquí hay una persona, no voy a decir nombres, pero hay una persona que nada más viene, hermanos, para checar. Y es la que lleva informaciones para allá afuera. Y muchos de nosotros, hermanos, tampoco quiero decir nombres, pero muchos de nosotros le hemos dado información, hermanos, que no tenemos que dar, hermanos. Y yo creo que es algo bien interesante, hermanos, bien importante, hermanos, todo esto. De ver, hermanos, y de cuidarnos nosotros como hijos de Dios, hermanos. Como hijos que somos, hermanos, del Todopoderoso. Porque si no nos cuidamos nosotros, hermanos, ¿quién nos va a cuidar? Si no nos cuidamos nosotros, hermanos, el enemigo no va a venir y va a decir, yo te cuido. Yo te cuido. No, hermanos. Si no nos cuidamos nosotros, hermanos, vamos a ser presa fácil para el lobo. Por eso el Señor nos dice, sean prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Es algo bien interesante, hermanos, el meditar, hermanos, esta parte de la Escritura, hermanos, lo que Dios, hermanos, nos está encargando y advirtiendo, hermanos, que hay de por medio. Es algo bien interesante, hermanos, todo esto, hermanos, porque
Dios quiere protegernos, hermanos, y Dios quiere, hermanos, ayudarnos para poder crecer, para poder seguir caminando, seguir luchando, hermanos. Es algo bien importante, hermanos, que todos los que vengamos aquí, hermanos, vengamos con un corazón, hermanos, sincero delante de Dios. Yo creo que es bien interesante todo esto, hermanos. Lamentablemente, hermanos, dicen que no todo lo que brilla es oro. ¿Por qué, hermanos? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo. Es algo tan importante, hermanos, checar, hermanos, lo que tenemos que hacer, hermanos. Dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo, capítulo 2, vamos a ver el versículo 19. Dice de esta manera: pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Fíjense, hermanos, lo importante que es, hermanos, y lo que Dios nos está advirtiendo. El fundamento de Dios, hermanos, está firme. Teniendo el sello, conoce el Señor a los que son suyos. O sea, si usted y yo, hermanos, ya aceptamos al Señor y estamos caminando con Dios, tenemos un sello, que es el sello del Espíritu Santo. Y como tenemos ese sello, hermanos, entonces nosotros estamos comprometidos con Dios. Y tenemos que serle fieles a Dios. Porque entonces, si nosotros, hermanos, no tenemos ese sello y no le somos fieles a Dios, hermanos, estamos en problemas. ¿Por qué, hermanos? Dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Cuáles son los de uso honrosos, hermanos? Dígame uno. El que da un buen testimonio. Otro. ¿No hay más? No oigo. ¿Cómo? El que se aparta del mal. Otro. ¿No hay más? ¿Cómo dijo? El que honra al Señor. Hay muchos, hermanos, que pueden ser de uso honrosos. Vamos, el que predica bien la palabra de Dios, ¿verdad? El que coordina bien. Hay muchas maneras, hermanos, pero vamos, ¿cuáles son los de uso viles? ¿Cuáles son los de usos viles en la casa, en una casa grande? Podemos tener, hermanos, el excusado, ¿verdad? Que no es de uso honroso, ¿verdad? En una casa, estamos hablando de una casa grande, hermanos. Una escoba, pues no es, yo creo que no es de uso honroso, ¿verdad? ¿Qué más? ¿No? ¿Otro? ¿Cómo?
El cepillo de lavar el baño no es de uso honroso. Fíjense, hermanos, que en la iglesia, de igual manera, nos está hablando la palabra de Dios, hermanos, que en una casa grande hay muchos utensilios que se utilizan, pero no todos son de usos honrosos. No todos se pueden usar para hacer cosas buenas, pero todos están en una casa. Nosotros podemos entender, hermanos, lo que la palabra de Dios nos habla en este pasaje de la Escritura, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Cuál de estos utensilios quisiera ser usted? Pregunto. Honrosos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, hermanos. Ser, hermanos, un utensilio de uso honroso para glorificar a nuestro Dios, para darle honra y gloria a aquel que vive y reina. De estos utensilios tenemos que ser nosotros, hermanos. De estos utensilios tenemos que ser nosotros. Pero si yo me siento, si yo me siento allá afuera, hermanos, y estoy platicando con una persona y le empiezo a decir, no, que fíjate que aquí en la iglesia hay unos hermanos que, híjole, ¿para qué te cuento? Y empiezo, mira esto, mira aquello, mira lo otro. O sea, ¿ustedes creen que sería yo un utensilio de uso honroso? No, hermanos, porque estoy difamando a mis hermanos. Y así no le doy la gloria a Dios, hermanos. Y eso es lo que Dios nos previene, hermanos, en su palabra, que seamos utensilios de usos honrosos para alabarle, para glorificar a nuestro Dios. Pero nada más imagínense, hermanos, si se acerca una persona a mí allí y me empieza a decir, oye, fíjate que, ¿quién es el que tiene aquí dinero? ¿Quién es el que dicen que tiene billetes? No, pues es que fíjate que fulano, sutano, mangano, esos sí tienen. No estoy dándole la gloria a Dios, hermanos. Estoy metiendo en problemas a mis hermanos. Y eso es nosotros lo que tenemos que cuidar, hermanos. De ser utensilios de usos honrosos. Para que Dios, hermanos, sea glorificado. Para que Dios, hermanos, sea exaltado. Y se lleven buena imagen de mí. Pero si yo les voy a decir lo contrario, hermanos, entonces hasta la iglesia va a tener mala imagen de mí. Y eso es lo que Dios nos enseña, hermanos, a través de su palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque si Dios nos está diciendo, pero el fundamento de Dios está firme, Dios hizo su fundamento, hermanos, y está firme. Y ni usted ni yo, hermanos, tenemos, hermanos, la autoridad de cambiar el fundamento de Dios, porque el fundamento de Dios está firme. Y si Dios nos dijo, ama a tu hermano y llama a tu prójimo, entonces nosotros tenemos que hacerlo. Y a veces nos cuesta un poquito, hermanos, pero tenemos que hacerlo, hermanos, porque Dios nos lo está mandando, porque el fundamento de Dios ahí está. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es algo bien interesante, hermanos, cuando nosotros nos ponemos a meditarla y nos ponemos a escudriñar su palabra y encontramos cosas tan hermosas, hermanos, que Dios nos enseña.
Dice el versículo 15 de ahí mismo, dice de esta manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Fíjense, hermanos, lo que el Señor nos está encargando, hermanos, a usted y a mí, lo que tenemos que hacer. Que procuremos presentarnos, hermanos, a Dios aprobados. Hermanos, no reprobados, aprobados. Eso es lo que Dios nos encarga, hermanos, en su palabra. Eso es lo que Dios nos enseña, hermanos, a cada uno de nosotros. Dios nos encarga, hermanos, todo esto con una sola finalidad: de que cuando lleguemos a su presencia o cuando Dios nos llame a cuentas, hermanos, estemos preparados, listos. Nos comentaban hace algunos días, hermanos, acerca de la corona de justicia. Y nosotros, hermanos, tenemos que luchar para obtener esa corona. ¿Cómo la vamos a obtener? Siendo, hermanos, utensilios de uso bueno. Solamente así, hermanos, vamos a obtener eso, la corona de justicia. Dios, hermanos, la fue a preparar, hermanos. Dios ya la tiene preparada para usted y para mí, si nosotros, hermanos, somos fieles, si nosotros, hermanos, somos prudentes, si nosotros, hermanos, luchamos. Y no, hermanos, dejarnos, hermanos, vencer, ni dejarnos llevar por la astucia del lobo. Dios nos enseña, hermanos, en su palabra que tenemos que seguir caminando, hermanos, y tenemos que seguir luchando, hermanos, por nuestras vidas. Vamos a ver lo que dice Mateo. Hay una cosa bien importante, hermanos, que el Señor nos enseña. Y de eso nosotros tenemos que estar conscientes, hermanos. Y de eso nosotros tenemos que estar, hermanos, preparados. El Señor les hablaba, hermanos, a sus discípulos acerca del trigo y la cizaña. Y también les explicaba, hermanos, lo que quería decir el trigo y la cizaña, porque sus discípulos al momento no le entendieron lo que él explicaba en esta parábola. Yo quiero que vayan a la palabra de Mateo capítulo 13, 24. Vamos a leer una parte de esta escritura. Y dice de esta manera: les refirió una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los obreros, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Esta pregunta le hacían los discípulos al Señor. El versículo 28 dice: Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres
pues que arranquemos, que vayamos y arranquemos, y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y la respuesta les dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para que quemarla, pero recoged el trigo y recoger el trigo en mi granero. Esto les decía el Señor, hermanos, a sus discípulos. Les comentaba, hermanos, que a veces todo lo que brilla no es oro. Uno quisiera, hermanos, que todos los que estuviéramos aquí fuéramos unos siervos de Dios. ¿Qué podría decirlo yo? Al 70, al 80, al 100%. Pero eso yo creo que depende, hermanos, de cada uno de nosotros. Eso depende, hermanos, de usted, eso depende de mí, y eso depende, hermanos, de toda la iglesia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que protegernos, lo dije, hermanos. Tenemos que protegernos, luchar, hermanos, por nuestras propias vidas, ¿sí? Pero el ser un cristiano, hermanos, del 70 o del 80 o del 90 o del 100%, pues eso ya depende de cada uno de nosotros, hermanos. A lo mejor yo tengo un 5%. Pero el Señor, hermanos, les explicaba esta parábola diciendo este tipo de situación. Sus siervos, hermanos, le decían, ¿quieres que vayamos y arránquenos la cizaña para que el trigo nazca en su resplandor, para que el trigo crezca frondoso, para que el trigo dé su fruto al 100%? ¿Quieres que la vayamos y la arránquenos? Y el Señor le dice, no, déjala ahí. Déjala ahí que crezca juntamente con el trigo. Porque si vas y arrancas la cizaña, puedes arrancar el trigo también. Cuando nosotros sembrábamos, hermanos, cuando mi papá sembraba, hay un momento, hermanos, que empieza el maíz y tiene, empieza a salirle mucha ramita. Y mi papá lo que nos hacía, nos mandaba que hiciésemos es arrancar toda la rama y irla arrancando para que estuviera el maíz y el frijol limpio, completamente limpio. Pero cuando nosotros arrancábamos toda la rama, hermanos, el maíz, hermanos, se entristecía. Se ponía triste, hermanos. Y yo muchas veces me preguntaba, ¿por qué se pondrá triste? Si yo nomás arranco la rama. Y nosotros hoy en día, hermanos, nos damos cuenta que cuando el Señor dice, no la arranques, porque si no te vas a llevar también el trigo. Como uno arranca la rama, hermano, la humedad que tiene la planta, al arrancar tú la rama, se entristece la planta, hermanos, porque te estás llevando parte de la humedad que tiene la planta. Y es por eso, hermanos, que el Señor nos dice, no la arranques, mejor déjala ahí. Cuando llegue el tiempo de la siega, entonces si vas y arrancas la cizaña, pero el problema es que ya va a ser arrancada para echarla al fuego. ¿Sí? Y el trigo va a ser echado en mi granero. Y entonces ahí recordemos, hermanos, que cuando el Señor nos dice que van a estar reunidas delante de Él todas las naciones. Todas las naciones.
y va a ser el juicio, hermanos. Y entonces, hermanos, cuando el Señor empiece con el juicio, le va a decir a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y cuando se refiere a los de la izquierda, es precisamente cuando dice acerca de la cizaña, hermanos. Y esto está hablando acerca de los malos, acerca de los pecadores, acerca de aquellos que hacen la injusticia delante de Dios. Entonces nosotros por eso tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado. Allí mismo en el capítulo 13 de Mateo, hermanos, en el versículo 36, vamos a ver otra parte de la escritura, cuando les empieza, hermanos, a explicar el Señor acerca de la cizaña y el trigo, y dice de esta manera: entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña y del trigo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo, ¿verdad? La cizaña son aquellos pecadores, aquellos que andan buscando cómo obtener ganancias, hermanos, sin costar que trabajen, porque a veces ese es el problema de hoy en día. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado de todo este tipo de cosas. Les enseña, en el versículo 39 dice: el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Por eso, hermanos, nosotros como hijos de Dios, como buenos cristianos, tenemos que buscar, hermanos, la presencia de nuestro Dios. Y seguir, hermanos, caminando, seguir luchando. Porque nosotros, hermanos, somos los que vamos a estar en la presencia de Dios. Nosotros, hermanos, somos los que vamos a estar en la presencia de Dios, y de nosotros depende, hermanos, de qué lado, hermanos, vamos a estar. De nosotros depende, hermanos, si nosotros queremos estar a la derecha o si queremos estar a la izquierda. Cuando nosotros le compartimos a la gente, hermanos, allá afuera, hay muchos que dicen: pues ya para donde Dios me mande. Ya para donde Dios me mande, pues está bien. Y no es cierto, hermanos. Es a donde nosotros queramos ir. Y eso depende, hermanos, de cada uno de nosotros. No depende, hermanos. Dios quiere, hermanos, que todos seamos salvos. Dios quiere, hermanos, que nadie se pierda, que nadie, desde el más chiquito hasta el más grande. Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que todos nos arrepiéntanos. Dios quiere que todos nos entreguemos a Él. Pero ya eso, hermanos, depende de cada uno de nosotros. Iglesia de Querétaro Norte, Dios nos habla y nos enseña, hermanos, lo que dice su palabra. Y de nosotros depende, hermanos, qué iglesia queremos ser. De nosotros depende, hermanos, dónde queremos estar parados. Hoy en día, hermanos, la situación está muy difícil, hermanos. Hoy en día, hermanos, la situación está muy complicada. Y hay gente, hermanos, que nomás está viendo a ver dónde puede
hacer de las suyas. Y tengamos, hermanos, mucho cuidado. Mucho cuidado, hermanos. Eso es lo que Dios nos encarga, hermanos, en su palabra. Que seamos, hermanos, sencillos, prudentes. Porque estamos, hermanos, en medio de muchos lobos. Y esos lobos, hermanos, andan tras de su presa. Esos lobos, hermanos, nada más están cazando, hermanos, a ver qué ganancias hay. Nosotros tenemos que tener cuidado en esto, hermanos. Nosotros vamos a seguir caminando, hermanos, con la ayuda de nuestro Dios. Porque si no, hermanos, nos estamos metiendo en problemas con Dios. Yo le invito a que se ponga de pie, hermanos, y vamos a orar en esta tarde. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu grande amor y tu misericordia. Porque tú nos permites, Dios, estar aquí, Señor. Ayúdanos, Padre. Perdónanos, Señor, todas las faltas que tenemos delante de ti, Señor. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Enséñame, Señor, a obedecerte, Señor. Enséñame, Señor, a cumplir, Padre, contigo, Señor, lo que tú quieres, Señor, de mí. Ayúdame, Señor, porque sin tu ayuda, Señor, no puedo caminar. Pero yo te pido, Dios, que tengas misericordia de mí, Señor, y que me ayudes. Bendice a la iglesia, Señor. Bendice, Señor, a cada uno, Señor, de mis hermanos, Padre. Guárdalos, Padre, en el hueco de tu mano, Señor. Y enséñanos, Señor, a ser unos buenos cristianos, Señor, delante de tu presencia, Señor. Para poder, Señor, seguir caminando, Padre. Porque tuyo es el poder, Señor, tuyo es el reino, tuyo es la victoria, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta preciosa tarde, Padre. Porque tú, Señor, nos permites, Dios, estar aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, a continuar, Señor, en tu camino, Padre. Para nosotros, Señor, es difícil, Señor, a veces. Pero sabemos, Señor, que tú estás ahí, Señor, con nosotros, Padre, para ayudarnos, para sacarnos adelante, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.